Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta primera temporada de Conecta UCAP. En breves minutos estaremos dando inicio a este seminario. Hola, buenas tardes. Hola Wendy, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta primera temporada de Conecta UCAP. Hoy en su primer episodio estaremos hablando de ética de máquinas y la inteligencia artificial. Con ustedes, la profesora Marisabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, homóloga de la red EduTIC Aushal, red con quienes estamos en estos momentos en conexión simultánea. Adelante, Marisabel. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, muy agradecidos de que ustedes estén conectados acá. Estoy segura que, bueno, vamos a disfrutar y a compartir muchos de estos conceptos tan interesantes que estamos promoviendo en esta primera temporada, como bien lo comentaba Ernesto, de la serie Conecta UCAP. En esta oportunidad vamos a hablar de inteligencia artificial. Ofrecemos unos tópicos en diferentes momentos de toda esta primera serie que estaremos enfocándonos y conversando, creando este espacio de acuerdos, de conversación, de poder compartir incluso inquietudes en torno a un tema tan importante
y tan, bueno, de vanguardia, aunque no estemos hablando de temas que no hayamos conocido desde hace algún tiempo. En esta primera oportunidad, como mencionaba Ernesto, tenemos a Ética de Máquinas y la Inteligencia Artificial con Osvaldo Felizola. También hablaremos qué hay para lograr modelos de educación inteligentes, viables, sostenibles y escalables. También hablaremos de humanidades expandidas, inteligencia artificial, letras, arte y filosofía. Utilizaremos también algunas herramientas que nos permiten conocer y acercarnos un poco a la didáctica, en este caso de problemas matemáticos, un caso de uso bastante interesante. Y finalizaremos con la inteligencia artificial en el aula. Entonces, bueno, para nosotros es un gran placer poder crear este espacio de conversación, de aclaratoria de dudas, de compartir. Y en este caso, bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida y agradecerle a Osvaldo compartir este momento con nosotros. Gracias, Osvaldo. Bien, yo les presento a Osvaldo Felizola. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, con un doctorado en curso en el área de planificación energética mediante modelos no lineales y descarbonización del sector transporte en Venezuela. Realizó una maestría en Administración y Negocios en el IESA. En la actualidad es director general del OFT IPI, Empresa de Servicios de Consultoría Ejecutiva y Corporativa, además de ser coordinador académico y profesor asistente en el Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Cuenta con gran experiencia en el desarrollo y gerencia de proyectos, en consultoría en el área técnica de ingeniería y ejecución de proyectos y consultoría en el área administrativa y gerencial. Adelante, Osvaldo. Gracias Ernesto, gracias María Isabel y gracias a toda la audiencia. Un placer estar aquí con ustedes. Aprovecho la oportunidad para felicitar a toda la comunidad ucavista por su aniversario número 70. Era un placer escuchar cómo ustedes todavía están aquí trabajando y desarrollando las competencias que necesita el país. Bueno, normalmente les voy a pasar la presentación. Vamos a comenzar entonces formalmente con ella, ¿les parece? Entonces, uy, el profe le dio un spoiler aquí. Básicamente vamos a conversar un poquito sobre éticas en máquinas y la inteligencia artificial, como fue el tópico, porque el profesor decidió agarrar este tema tan espinoso como ética de máquinas. Básicamente, voy a darles un resumen rápido, lo vamos a ver a lo largo de la ponencia, pero es que este es un tema que se toca muy poco en el área de las ciencias sociales, cuando más bien en el área de ingeniería y carreras afines es como el corazón sobre el cual se sustenta este concepto y todas estas herramientas de inteligencia artificial y por qué, a diferencia, por ejemplo, sé que muchos de ustedes están preocupados por qué no, que lo que nos espera con la inteligencia artificial, cómo cambiará el mundo, para nosotros lo vemos realmente como un paso más en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Por eso ahorita vamos a hablar un poquito en la agenda del día, cuáles son los dilemas de esta ética de máquinas. Vamos a hablar un poquito sobre cómo es la regulación que está preparando la Unión Europea, así como la normativa que está trabajando los Estados Unidos de Norteamérica, de América, justamente porque estos son temas que están candentes, esto está literalmente en las mesas. Entonces, como primero, vamos a hablar un poquito de tendencias. Si vemos, por ejemplo, aquí busqué la palabra ChatGPT como parte de esa boom, utilizando una herramienta muy fácil de usar por cualquiera, que es Google Trend, y vemos dos cosas interesantes. Primero, vemos como una explosión de búsquedas a finales del mes de noviembre y diciembre del año pasado, tomando su pico como en marzo, y después esa caída, ¿cómo se llama? Sostenida desde esa fecha. Se ve que como que la gente tuvimos una gran novedad comenzando el año, finalizando el año pasado y comenzando este, pero ya como que hemos aceptado que la tecnología está, ya casi que ni la gente la busca. Lo que sí es interesante en la gráfica que ven abajo, fíjense que el país que lo está explotando más pareciera ser China. China está buscando este tipo de herramientas de una forma mucho más agresiva que lo que uno esperaría, por ejemplo, de países occidentales, como Estados Unidos, Francia, bueno, también es que la población es enormemente más grande. Pero eso nos demuestra un punto de hacia dónde se están moviendo estas tecnologías. Bueno, les muestro aquí un poquito, ¿cómo se llama? Para romper un poquito qué se puede hacer con estas tecnologías. Seguramente ustedes ya han jugado mucho más que lo que ha jugado con el profe. Les muestro esta simple animación, muy sencilla, hecha, no me lo van a creer, en menos de 45 segundos con el programa Runway ML, Machine Learning.
Básicamente le puse un prompt, una foto de Shakira y le dije Shakira sonriéndole a la audiencia. Seguramente también de esa imagen y dirán, bueno, esa imagen es completamente no es Shakira. Pero si no le hubiese dicho que es Shakira, sino otra persona, ustedes me dirían, oye, suficiente como para estar dentro del Uncanny Valley. A nosotros nos interesa el Valle de Uncanny. Aquí es interesante porque esto aquí está básicamente rompiendo el borde de lo que es éticamente correcto con estas herramientas, pareciera, ¿no? Si esta persona acaba de crear una imagen que no existe, no, Shakira no ha hecho jamás ese movimiento en ninguna persona. Entonces ahí es donde se nos presenta el reto. ¿Qué es lo que está pasando allí? Entonces les quiero poner a pensar qué es lo que vemos nosotros los ingenieros cuando vemos este tipo de herramientas. Con el caso más básico del mundo, imagínense el desarrollo de tecnología de computación. Nosotros empezamos en el mundo del desarrollo de computadoras, básicamente con la pieza que viene en la esquina superior izquierda, que es esa cosa que está en ese fondo rojo. Es lo que nosotros llamamos una regla de cálculo. Literalmente, eso es una regla que hace cálculos. Seguramente ninguno de ustedes la conoció, o llegó a conocerla, o seguramente sus padres, o me atrevo a decir sus abuelos, fueron los que trabajaron con ellas. En los años 70 se desarrolló eso que ven allí a la izquierda de ella, que es básicamente la primera calculadora electrónica, que después evolucionó en la famosa calculadora Hewlett-Packard. Esta es la foto de la 48G. En mi caso, yo trabajé fue con la 50. Esta es la última calculadora con la que trabajo yo, básicamente no a diario, pero representó un trabajo importante en mi desarrollo profesional. Aprendí a trabajar con ellas de pies a cabeza. Y ese fue respecto de lo que era la tecnología moderna en la parte de móvil. Si vemos, por ejemplo, en la parte física, vemos esas computadoras que están allí abajo. Para darles una idea, esas computadoras que ven en la esquina inferior izquierda fueron las primeras computadoras que utilizó la NASA para llevar el hombre a la Luna. Sí, esas computadoras que están en cálculo hicieron todos los cálculos que se hicieron, primero se hicieron con las reglas de cálculo y después se desarrollaron por la NASA en esas supercomputadoras porque la regla de cálculo no alcanzaba. Eso fue evolucionando también. Fíjense, por ejemplo, la llegada de la segunda computadora, la que está a la izquierda, a la derecha, perdón, que es la famosa Apple II. Con esa es que Steve Jobs se hizo multimillonario y se convirtió en el icono de la industria. Y después de eso, cómo evolucionó computadoras un poco más modernas, como el caso de esa Dell Inspiron, o también como por ejemplo las Toshiba, que eran muy famosas en su época, como las conozcan, eran las laptops más sencillas y humanamente fáciles de utilizar. Todas esas tecnologías se han evolucionado hasta un punto que seguramente para los más jóvenes de este grupo seguramente los habrán visto casi que arrimados en una gaveta, porque todo eso se puede hacer con una sola cosa hoy en día, que es el teléfono celular. Para que vean cómo todos esos desarrollos tecnológicos nos llevaron décadas de desarrollo, ahora ustedes lo tienen a la palma de su mano. Sé que algunos no son tan jóvenes, algunos tienen un poquito más de años de experiencia para hacer entender el chiste. Lo que pasa es que para esta gente joven, las tecnologías que les acabo de mostrar, porque nosotros crecimos con ellas, es el equivalente para nosotros que estas. ¿Se acuerdan de estas máquinas de escribir que tenían nuestros abuelos? Entonces, básicamente lo que significa ese chiste para gente más joven. Entonces, aquí es donde nos viene el tema. ¿Cómo podemos nosotros entonces, qué se ha desarrollado para poder manejar estos equipos? Porque estos equipos históricamente han ido evolucionando. Entonces, aquí es donde sale la famosa frase de las 7 leyes de Isaac Asimov. Seguramente la han escuchado en alguna parte, es una novela que él escribió llamada Ronald Brown en 1942, donde las plasmó por primera vez. Él fue la primera persona realmente, un escritor muy famoso, que se puso a pensar cuáles deberían de ser las reglas que sigue un robot. La primera es básicamente un robot no puede hacer daño al ser humano. La segunda regla, bueno, debe de cumplir una serie de órdenes dadas por un ser humano siempre y cuando no entre en conflicto con la primera. Es decir, una máquina, un robot no debe jamás causarle daño a una persona. Y por último, que era como la ley que le ponía, la tercera ley que le ponía como en conciencia a la máquina. Bueno, ella debería de proteger su propia existencia, es decir, básicamente existir y crear dentro de un mundo, siempre y cuando no violara las dos leyes anteriores. Es decir, básicamente siguiendo una red de instrucciones, una lista de instrucciones dada por seres humanos, y al final no lastimarlos. Eso es básicamente el concepto con lo que fue la primera vez que ella se puso a pensar cómo debería de interactuar un robot con una persona. Y aquí fue donde empezó a abrir el tema sobre cómo utilizar un concepto muy etéreo que es la ética de máquinas. Cómo actúa o debe de actuar éticamente una máquina.
A mí normalmente me gusta utilizar mucho este esquema que desarrolló el profesor James Moore, lo desarrolló en el 2006. Básicamente él hablaba de 4 esquemas, definiciones de lo que es una ética de máquina. Él hablaba que ellas pueden ser agentes de impacto ético, es decir, que ellas, dentro de ellas está la capacidad de hacer acto ético, cumplir una función. Algunos casos pueden ser éticamente implícitos, es decir, que estén programados dentro de ellas, ser éticamente explícitos, es decir, que estén un poquito extendidos por encima de ellas, básicamente lo que nosotros decimos que tiene un algoritmo sobre el cual ella funciona y que sean totalmente éticos, es decir, que poseen la metafísica para actuar éticamente. Sé que son las 6 de la tarde de un día miércoles y ya todos ustedes se están quedando dormidos. ¿Qué rayos significa eso? Entonces vamos a utilizar un caso muy sencillo. Vamos a utilizar algo que creo que todo el mundo conoce y seguramente que entre la pandemia y muchos crecimos con ellos. Vamos a hablar de una compañía muy querida por nosotros y muy odiada por otros, Disney. Entonces, cuando uno habla de un agente de impacto, en este caso es una computadora, bueno, no solamente una computadora, un computador es un muy buen ejemplo de eso, es decir, que ella puede hacer labores que tengan un impacto ético. Así que definen entre lo que es el bien y el mal, o el comportamiento, virtudes, responsabilidades. Cuando nosotros hablamos de que es un agente éticamente implícito, un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, el automóvil que ven ahí de Cruella de Vil, de la película de 101 Dálmatas. Él tiene una serie, un automóvil de por sí tiene una cantidad de aditamentos de seguridad diseñado para actuar, indistintamente de lo que sea. Ese realmente tiene una parte física que lo obliga a responder, por ejemplo. El sistema como frena, él no puede frenar por velocidades por encima de las que jamás podrá alcanzar. Es decir, tiene un sistema de seguridad que está diseñado físicamente para responder a sus condiciones, por ejemplo, un airbag. O, por ejemplo, muy típico en los vehículos, que es los cinturones de seguridad. Una vez que uno tiene ya el cinturón de seguridad puesto, eso ya es una condición de, bueno, hasta qué punto te puede proteger el vehículo físicamente. Un agente ético explícito, me puse a poner, por ejemplo, el muñequito ese blanco de Baymax, los que no se acuerdan de esa película Big Hero 5, o los 5 grandes héroes. Ese es un ejemplo de lo que es un robot explícito. Él tenía una programación y solamente podía responder en función de esa programación, jamás la podía romper. Si se dan cuenta, la única forma de romper la programación era que se la cambiaran, se convierte en el villano de la historia por un momento, porque le hacen un cambio de chip. Pero si se dan cuenta, realmente él no actuó por encima de lo de las reglas. Y un agente 100% o muy o fuertemente totalmente ético es el caso de Wall-E. Mi favorito en todo este grupo. Wall-E es el personaje de la película, ¿cómo se llama? Wall-E. Básicamente, esto es un robot de basura que él desarrolla conciencia por sí mismo, es decir, él llega a tener la existencia misma, el desarrollo de su propia existencia y comprender cómo es su interacción con el mundo, cómo el mundo interactúa con él. A pesar de que su interacción es bastante sencilla, básicamente no tiene una sola frase que puede decir, no puede interactuar más allá de allí, pero él es capaz de determinar lo que es bueno, lo que es malo, todo de forma natural, es decir, él literalmente, bueno, los que han visto la película lo saben muy bien, básicamente actúa de forma completamente autónoma. De hecho, la parte triste de la historia es que hay un momento que él pierde esas capacidades y vuelve como a su posición éticamente explícita, pero gracias al poder del amor, vuelve otra vez a ser totalmente ético. Muy Disney, no se puede negar. Esa es la parte bonita de las historias de Disney, que dan un final feliz, elegante y al mismo tiempo nos muestran conceptos bastante complejos. Entonces, resumiendo lo que es el Machine Learning, que seguramente ya ustedes están más que concientizados de lo que es eso, es básicamente una caja negra, una máquina, que es lo que transforma entradas, dígase documentos, textos, información que ustedes les envían con su prompt, imágenes, algunos trabajan incluso con metadata, como mapas, ubicaciones, y eso lo transforman en algo que pueda ser útil. Por ejemplo, en el caso de negocios, temas como venta, dinero, información, metadatos. Otros de ustedes pueden, por ejemplo, que están trabajando ahorita generando imágenes, generando contenido, todo ese tipo de cosas se hace a través de Machine Learning. Sin entrar en mucha profundidad, les voy a mostrar los que están ahorita en boga, probablemente los que están causando más sensación. Uno es, ustedes pueden visitar la página de TensorFlow, si los que no la conocen. Eso es básicamente una página web de los amigos de Google. Ellos desarrollaron una herramienta que se llama TensorFlow, que se utiliza para redes neuronales, que es la primera, probablemente la más famosa de todas las herramientas de aprendizaje profundo, Deep Learning, que lo que hace en este caso es muy sencillo, es un proceso de clasificación muy sencillo. Ustedes simplemente le dicen una cantidad de puntos, encuentran un patrón. Aquí les muestro un ejemplito sencillo. En la página del Playground ahí de TensorFlow pueden desarrollar, jugar bastante con él.
Otra que les quiero presentar es probablemente las dos que impactaron más los últimos, me atrevo a decir que los últimos 10 años de la industria tecnológica en general. La de la izquierda que ven allí, el famoso Transformer, seguramente no he oído hablar de él y no estoy hablando de la película de Transformer y Decepticons, sino la red neuronal conocida como Transformer. Ella tiene dos partes, la que está en la parte de la extrema izquierda, que es esa que ven ahí que está, ¿cómo se llama? Básicamente donde dice inputs, y ese grupo que es el que se llama BERT, que es el Bidirectional Encoder por Transformer, básicamente es un decodificador. Tú le introduces contenido, puede ser texto, imagen, lo que sea, y él lo transforma en básicamente en un espacio, imagínense un enorme conglomerado, muy difícil de interpretar por los seres humanos, diseñado para máquinas, afiliando conceptos. Por ejemplo, gato lo asocia, por ejemplo, muy cercanamente a perro en el espacio mascota, pero también lo puede asociar con león en el espacio felino y cosas de ese tipo. Entonces, en función de lo que esté interpretando del texto, que es lo que le hace la parte derecha, que es el famoso GPT, por eso que el famoso chat GPT es básicamente ese GPT, la parte derecha, diseñada para poder interpretar texto. Los que trabajan, por ejemplo, con Midjourney o con Stable Diffusion, ese GPT se ha convertido en un procesador de imagen, pero es básicamente lo mismo. Y en la imagen que está a la derecha, que es probablemente el que estamos trabajando más interesantemente, es lo que se conoce como el GAN o la red generativa adversaria. ¿Qué significa eso, profe? Bueno, básicamente ustedes generan contenido y esa red se encarga de discriminar si eso es cierto o es falso. Si esa imagen fue creada o no fue creada. Eso es lo que ha permitido que los textos de ChatGPT o las imágenes millones cada vez sean mejores. Ella está aprendiendo de, ¿cómo se llama? De imágenes que se están generando, si son ciertas o falsas. Cada vez que ustedes se meten en ChatGPT o en Midjourney y ustedes leen el pulgarcito arriba o el pulgarcito abajo, ustedes están haciendo la función de una generativa adversaria. Felicitaciones, ustedes están entrenando una red generativa adversaria, que es ahorita el gran dilema que tienen todas estas redes neuronales, porque la única forma de entrenar una red generativa adversaria es por fuerza bruta. Esencialmente tener que entrenarla con muchísimo contenido que probablemente las máquinas generan más de lo que pueden procesar. Entonces ahí es donde necesitan el apoyo del ser humano. Por eso es que ChatGPT es gratis. Por eso es que DALL-E, Midjourney y Stable Diffusion son gratis. Todavía están en esa fase. Sé que algunos me dirán, no, pero bueno, ChatGPT tiene una versión paga, creo que también DALL-E o con una cantidad de imágenes por encima de un número de cantidades. Bueno, eso es porque el tema de negocio es un poco más complicado. Lamentablemente uno no puede regalar tantas como uno quisiera, pero sí por lo menos en función de qué capacidad. De hecho, les he hecho un cuento. Seguramente ustedes asumirán que ChatGPT es una cuestión muy moderna, así el 2022, noviembre del 2022 para acá. Pero los que hemos trabajado en el mundo de programación, específicamente con inteligencia artificial, conocemos a ChatGPT o sus versiones anteriores, GPT-2 y GPT-1, prácticamente desde 2017. 2019 llegó ChatGPT-2, ChatGPT-3 estaba en el 2020, que el acceso no era fácil porque solamente había que tener una serie de permisos, estar registrado en OpenAI, con licencias académicas, porque ellos no querían que esto se divulgara al resto del público, porque créanme que las fallas eran feas. Entonces, aquí es donde entramos al tema del dilema de la máquina moral. Aquí les presento un videito muy sencillo de Waymo, seguramente lo conocerán, es el desarrollador de Google, que se especializa en temas de movilidad. La idea de esta máquina es que sea 100% autónoma. Entonces, ¿cómo entrenamos a esta máquina? Porque esta máquina lo que no buscamos es que se convierta en algo que ella pueda hacer, autoentrenarse, porque, por ejemplo, podría vernos a todos nosotros como esto, como cosas que son de plástico, que puede chocarles y no hay ningún problema. Entonces, aquí es donde se nos presentan los enormes retos. Y aquí es donde aparece la parte regulatoria. ¿Qué ha dicho el mundo de que tenemos que hacer en estas opciones? Entonces, les presento una, probablemente la más formal de todas, que es la de la Unión Europea. Esta se encuentra en la fase de construcción, prácticamente de la propuesta nacional 2021. Busca convertirse en la referencia mundial, es básicamente lo que está haciendo la Unión Europea, y trabaja en concordancia con su reglamento general de protección de datos del 2016, que ejecutó oficialmente en el 2018. Es decir, es como una extensión. Y que donde propone temas muy interesantes de categorización de cómo entrenar, cómo clasificar las redes neuronales, estas redes de inteligencia artificial, no solamente redes neuronales. Entonces, las primeras, las que están oficialmente prohibidas o van a estar prohibidas en la Unión Europea, aquellas que alteran el comportamiento de manera sutil e indirecta.
sea, una red neuronal no debe bajo ningún concepto contaminar o atentar contra grupos vulnerables o cambiar la mentalidad humana. Por ejemplo, estas cosas, por ejemplo, estos bots que tratan de incentivar que la gente se vuelva más violenta, no, eso estaría automáticamente prohibido. Otros que traten perjudicialmente a una parte del colectivo, así como aquellos que utilicen identificación biométrica no autorizada, es decir, recolectar información de personas. Por ejemplo, ese proyecto famoso de OpenAI, no fue de OpenAI, fue de los creadores de OpenAI que era registrar las retinas de todos los seres humanos del mundo. Eso es algo que estaría prohibido casi que inminentemente por la Unión Europea porque para qué va a usar esa información. Porque una empresa, porque no un gobierno, y hay un tema. Por ejemplo, muchos temas que, por ejemplo, está desarrollando China con su red de, no voy a decir de control social, pero ellos lo llaman de seguridad nacional, que busca justamente registrar a la gente en función de un sistema de puntaje, estarían técnicamente prohibidos por la Comunidad Europea por esto mismo. Los de bajo riesgo seguramente son los que más les interesan a ustedes, todo lo que son temas como desarrollo de libros, música, películas, videojuegos. Para este tipo de industrias ya existe regulación, por el caso de la copyright, de los derechos de autor. Por eso ustedes perfectamente pueden trabajar, desarrollar imágenes, muy de moda ahorita las imágenes con Pixar de los Leones del Caracas, burlándose del triunfo que tuvieron hace poco contra los Navegantes de Magallanes. Yo soy caraquista, pero no videojuego, así que no puedo dar mucho detalle de esa del juego, pero si de las imágenes, eso bajo ningún concepto atentaría en nada con este reglamento. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Disney y los sindicatos de escritores, que los sindicatos están pidiendo que no se les incorpore, es decir, que Disney y los estudios de Estados Unidos no puedan utilizar las inteligencias artificiales para desarrollar contenido, la Comunidad Europea prácticamente lo deja aparte. Bueno, es un tema que discutirán los sindicatos junto con las empresas. Y en el caso de los videojuegos, ya saben que esa es una industria que tiene bastantes años trabajando ya con las inteligencias artificiales. Por eso es que en parte se dice mucho que el desarrollo, la huelga de actores y de escritores para evitar el uso de inteligencias artificiales era como que, bueno, gracias por hacerlo, pero tiene 5 años atrás. Y el videojuego lo tiene mucho más avanzado. Y lo que tienen que hacer estos estudios es simplemente pedirles apoyo a estas industrias. Las que se encuentran en alto riesgo y las que se están regulando específicamente temas, como estábamos hablando, identificación biométrica y categorización de las personas por funciones físicas. La idea es tratar de generar con estas reglas unas condiciones que hagan más fácil la vida de la gente, no una forma de control. Temas de gestión y funcionamiento de infraestructuras, por eso que ustedes van a ver muchas cámaras registrando comportamientos, por ejemplo, en las autopistas, simplemente para mejorar el tráfico, temas de educación e información, que ustedes están trabajando justamente en estos seminarios de Conecta UCAP, temas de empleo, gestión de empleo de trabajadores. La idea es que estas herramientas nos ayuden a desarrollar nuevas competencias. Yo siempre pongo como frase para que vean lo contaminado que está la data. Es fácilmente comprobable que las mujeres tienen menos competencias en áreas numéricas y computacionales, ciencias naturales, por ejemplo, que los hombres. Ustedes me dirán, profe, pero ¿qué misógino es eso? ¿Me quiere decir que las mujeres están en franco deterioro? La respuesta es no, que lamentablemente la data está fuertemente sesgada desde los años 2000, si nos empezamos a medir, por ejemplo, con datos de los años 50, 60, 70 y 80, donde la población de mujeres era muy baja en estas materias que acabo de decir, evidentemente va a sesgar la data de los últimos años. Entonces, una de las ideas de esta herramienta es quitar esos sesgos, cómo los pueden eliminar. Y lo importante, fíjense que estamos tratando de separar la competencia de la máquina de la competencia de la persona. Con respecto al acceso a disfrute de bienes y servicios, las relaciones de aplicaciones de la ley, gestión de migración y asilo, con un tema muy sensible en Europa, pues, que estamos viviendo con el Medio Oriente y, bueno, y África, el norte de África, así como la administración de justicia y procesos democráticos. Recuerden que lo que se busca aquí es crear una serie de reglas para entender hasta qué punto pueden funcionar la máquina. Esto es una ley en construcción, entonces no me atrevo a decir que no estará lista en un par de años, todavía. Con respecto a los americanos, que uno esperaría que fueran los que están más avanzados en este tema, seguramente ustedes no han oído hablar de esta organización, pero les garantizo que en un futuro próximo estará en todas las películas de espías, que es la famosa National Artificial Intelligence Initiative Office, que es el equivalente a la CIA de inteligencia artificial. Ella está bajo su cargo, bueno, su cargo no, bajo su competencia, entrar en contacto con todas las organizaciones de defensa. Está la NASA, la NOAA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura, Educación, Presidencia, Vicepresidencia. Creo que no hay ningún organismo del gobierno de Estados Unidos que no esté en contacto con ella, incluida hasta la CIA y ¿cómo se llama? La Agencia de Seguridad Nacional. Todo esto buscando lo siguiente. Ella fue creada oficialmente en el 2020 como parte del
¿cómo se llama? El Defense Authorization Act, o el Acta de Autorización de Defensa, porque los Estados Unidos se dieron cuenta que necesitaban un tipo de organismo que pudiera llevar el control o la regulación de que hasta qué punto pueden estas competencias estar disponibles para el gobierno, porque en tema de defensa, China, como vimos hace unos minutos, es la que está desarrollando más investigación en la parte de inteligencia artificial, aunque por temas de cultura y de infraestructura están mucho más atrasados, por ejemplo, que los americanos, que son, por eso que OpenAI, bueno, el proyecto Bloom es de Europa, pero OpenAI, Google y Nvidia están desarrollando material y herramientas en los Estados Unidos. Con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos, ustedes saben que es una iniciativa que empezó el presidente Biden con respecto a presentar estas inteligencias artificiales como parte de sus derechos. De hecho, creo que hasta el mismo día lunes, él firmó una nueva orden ejecutiva para impulsar y darle propulsión a este tipo de competencias y crear por fin una legislación que pueda llegar al Congreso. La idea con esta es desarrollar sistemas seguros y efectivos, cómo hacer que esta regulación se encargue de proteger contra la discriminación algorítmica, es decir, dígase un algoritmo como una serie de pasos o actividades que hay que hacer para cumplir un objetivo. La idea es justamente que estos algoritmos perfectamente no discriminan a nadie. Otro tema de privacidad de datos, cómo cuidarlos, temas de aviso y explicaciones, así como alternativas humanas y consideraciones de respaldo. Si nos damos cuenta, los Estados Unidos está considerablemente más retrasado que Europa en estas competencias, a pesar del hecho de que hay que estar desarrollando las herramientas, ¿cierto? Dice, oye, pero OpenAI no es una empresa americana, DALL-E no está desarrollado por OpenAI, Midjourney no es una empresa americana, Google, Bard y todo ese tipo de cuestiones. Pues sí, esto es algo muy típico de la cultura americana, que ellos van como más sobre la marcha. Europa tiene más competencias formales de otra dirección, que es buscar un poquito más regulación. De hecho, bueno, básicamente la Comunidad Europea dice que es uno de los temas por los cuales no son líderes en este tema. Entonces, por eso a mí me gusta mucho estas recomendaciones que publicó la UNESCO. Estas son de noviembre del 2021. Si se dan cuenta, tienen más de un año, tienen casi 2 años, ya van a cumplir. De hecho, va a cumplir 2 años. O sea, esto no es algo que no se haya discutido, por ejemplo, simplemente para que sepan cómo funcionan esas recomendaciones éticas, habla un poquito de evaluación del impacto, temas de gobernanza, políticas de datos públicos, desarrollo de competencia internacional, género, cultura, medio ambiente. Es decir, la idea es que estas regulaciones que no van dirigidas a la máquina, porque las máquinas no son éticamente responsables, apenas son intrínsecamente éticas y tienen una cantidad de competencias. Por ejemplo, nuestros amigos de Google, de ChatGPT, que probablemente es la que está más avanzada, ella no es un Bimax, ella está más cerca de la máquina del automóvil de Cruella de Vil. Básicamente lo que tiene es una red de instrucciones que las está cumpliendo. Y si ustedes le cambian esa programación, muy poco puede hacer ella, pues ni siquiera a nivel de Bimax, porque ella no puede actuar por encima de ellas. El tema de educación, investigación, comunicación, economía y trabajo, un poquito de bienestar y salud. ¿Qué me gustaría? Porque sé que están un poquito cansados y la idea es que y darles un resumen. Bueno, primero que nada, las AI son un reto para todas las organizaciones, indistintamente de en qué sector o etapa de desarrollo se encuentran ustedes actualmente. Esto es un cambio no solo generacional, sino técnico, a un nivel de invención. Está al nivel de, por ejemplo, el internet, la electricidad, la máquina de vapor, y hasta hace muy poco tiempo alguien me estaba comentando que ya está casi que al nivel del dinero. Es decir, una de las cuestiones que es un cambio de paradigma de los que se medirá en la historia de la humanidad como un todo. Pues es importante decirlo, para los que no son del área técnica, estos son cosas que ya existen. Esto es realmente un salto que ya hemos vivido otros. Es decir, por eso que les digo ahí, ya otros sectores han vivido esta experiencia con el desarrollo, por ejemplo, cambiar las reglas de cálculo a herramientas más poderosas, por ejemplo, elementos finitos, MATLAB, Stata, para los que lo conozcan. Seguramente Python, que está muy popular también por las generaciones más jóvenes. Eso es mentira, que no existen precedentes. Nosotros sabemos lo que pasa en la sociedad cada vez que ocurren estas herramientas. Normalmente aquí el tema empieza a radicar, bueno, si le estoy quitando el trabajo, estoy quitando la parte fastidiosa, mecánica, complicada, el profesional, y ahora se lo estoy pasando a una máquina, porque las máquinas son mejores para eso, están diseñadas para eso. Entonces entra la parte de la responsabilidad que tiene el usuario. Hasta qué punto la información que le estás introduciendo a la máquina es completamente legal. Por ejemplo, se habla mucho de qué tan ético es que porque una inteligencia artificial puede escribir un libro perfectamente como los de Harry Potter. Entonces la respuesta es, bueno, si tú se lo pides a la máquina lo va a hacer. Pero es como si yo le preguntase a cualquiera de ustedes, escríbeme un libro de Harry Potter.
Si ustedes lo escriben, bueno, ¿qué tanta responsabilidad tienen de un libro que yo les pedí que hicieran? El dilema está en, bueno, una vez que tengas el libro, publicarlo como un libro de Harry Potter cuando no lo ves. Por eso que el tema de las máquinas viene, el tema de la ética de las máquinas se viene discutiendo desde casi desde el comienzo de la industrialización. Esto es un tema que viene con muy fuertes posiciones. La Unión Europea justamente está haciendo los mayores esfuerzos importantes en el marco regulatorio. Ellos buscan realmente ser los líderes en este tema. No es la primera vez, Europa siempre históricamente ha sido líder en temas regulatorios. Y en Estados Unidos ha entendido lo complejo y sensible que es este tema, por lo que han creado a la NIO, como se le conoce, básicamente el centro de inteligencia artificial que estamos hablando, pero uno cuenta con un marco legal porque apenas está en construcción. Esto es muy normal, esto no es la primera vez que pasa. De hecho, el de datos todavía está pendiente por terminar de regularse, a pesar de que es un hecho que ya tiene más de 10 años en el Congreso. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Le dejo aquí mis datos por si quieren contactarme, mi correo, mis redes sociales y si hay alguna pregunta, porque sé que están cansaditos. Bien, por aquí hay unas preguntas, Osvaldo, que podemos ir respondiendo. Hay una que hace Edgar Ferreira, que él dice, ¿qué opinión tienes sobre la pausa que propone Elon Musk y otros sobre el desarrollo de inteligencia artificial? Gracias, Edgar. Bueno, una muy buena pregunta. Yo te voy a decir mi opinión muy personal. Eso es como tratar de tapar el sol con un dedo. Esto es una tecnología que ya se abrió, está disponible. Los transformers se pueden utilizar en TensorFlow. Por ejemplo, ahorita nuestros amigos ¿cómo se llama? Eh, Facebook, Mark Zuckerberg y sus amigos, liberaron el código con que se hizo su famosa Llama 2, que es una red de inteligencia artificial como de lenguaje, básicamente todavía no ha llegado, lo llama la famosa LLM, Large Language Model, el lenguaje de grandes de texto, lenguaje que básicamente se enfoca en que, bueno, ya esta información está disponible, entrenen ustedes sus propias redes. ¿Qué es lo que me atrevo a decir por lo cual lo está haciendo Elon Musk? Y pues seguramente, bueno, primero Elon es porque está llegando tarde a la fiesta. Elon es una persona que le gusta estar en la parte innovadora y cuando se vio el tamaño de la bestia, lamentablemente desde su punto de vista, para cual fue, él comenzó en la iniciativa de OpenAI, pero Microsoft fue lentamente desplazándolo, tomando cada vez más control sobre el grupo de OpenAI, hasta el punto que prácticamente ahorita todo el grupo de OpenAI es una oficina separada de Microsoft. Y es por eso que Elon está como un poquito, no es que no sé que aquí puede ser que haya una gran cantidad de fanáticos de Elon Musk, lo cual está bien, no dice que no, pero eso me atrevo a pensar que es la opinión por la cual Elon está tomando esa decisión. Con respecto al resto de los expertos, el tema no es tanto si se debe hacer una pausa, porque esto no, una pausa, sino cómo se debe de regular a la gente que la programa, es decir, la persona que está al fin y al cabo entrenando a la máquina y la que se está usufructando de las salidas de la máquina. Porque, de hecho, un cuento muy famoso, por ejemplo, en el mundo médico hay una inteligencia artificial que ha sido entrenada con algo así como que 12 millones de radiografías. Entonces, por supuesto que esa máquina es la mejor detectando o sea, prácticamente con el teléfono celular. Ustedes le toman una foto de la radiografía y puede hacer un diagnóstico mejor que la de cualquier médico. Pero ¿quién en su sano juicio tomaría un diagnóstico dado por una aplicación? Se lo va a pasar por las manos de un médico, que es el que puede interpretar si la máquina de verdad se equivocó o no. Para un médico eso es buenísimo porque puede ser que pueda ver cosas, la máquina que él no ha visto. Y cualquier persona que ha trabajado, por ejemplo, tiene familiares médicos o es médico en este grupo, les podrá darle certeza de que ese mundo es así. Es decir, una máquina sencillamente llega hasta un punto. Ahí es donde va el último paso, que es ese juicio humano, que es el que realmente buscamos nosotros y la misma máquina. Por eso que la estamos entrenando con eso. Estamos muteados. Perdona, gracias. Por aquí hay otra pregunta que hace Anthony Márquez y él pregunta, ¿qué medidas se están tomando o se han tomado para evitar que el sesgo de la ética de quienes alimentan esa inteligencia artificial no influyan en los algoritmos, sean desarrolladores o usuarios? Eso es una muy buena pregunta, Anthony. De aquí es donde viene el tema. Tú puedes cargar la red con información sesgada, lo cual uno esperaría que la salida también sea sesgada, pero una forma de controlar esto es controlando la salida. Lo que se hace básicamente es ponerle un siguiente filtro.
Por ejemplo, lo que estábamos hablando con la red generativa adversaria. Bueno, que la máquina entrenarla, mira, esto está sesgado, esta salida está sesgada. Ella automáticamente va a ir poco a poco aprendiendo qué información está sesgada y se puede descontaminar igual que ustedes. Una de las cosas bonitas de esta tecnología es que nos está enseñando cómo pensamos nosotros los seres humanos. ¿Cómo ustedes se quitan sus sesgos? Una opción es, por ejemplo, venir a universidades, Católica, Eliesa, Simón Bolívar, la Central o Metropolitana, cualquiera de las universidades de Venezuela o del mundo, y escuchar otras opiniones. Ese arte de debatir, escuchar la opinión del otro, por qué se hacen las cosas así, por qué no se hacen de otra forma, es una forma como nosotros vamos haciendo ese proceso generativo adversario. Ah, mira, esto se hace así por este motivo, entonces, y así puede entrenarse la red. Si tiene algún sesgo, ya puede ser también descontaminada. Y otra parte bonita de esto es que si una vez que yo puedo reconstruir dónde está el sesgo, puedo volverla a reentrenar quitando esa información sesgada, que es más intensivo en computación, eso es cierto, pero un problema a la vez. Bien, seguimos con Daniela Cabrera. Ella comenta, ¿a qué crees que se le atribuye el boom de la inteligencia artificial y sus herramientas, sabiendo que esto del aprendizaje automático data de muchos años atrás? ¿Y cuál fue el detonante? Claro. Me atrevo a pensar, aquí una opinión muy personal, que llegó a un sector de conocimiento que no había podido aprovechar. Por ejemplo, nosotros en el área de ingeniería venimos usando herramientas de cálculo desde hace casi que los 80, 70. Esta es la primera vez que personas, por ejemplo, el mundo creativo, dígase animadores, escritores, editores, este, artistas gráficos, artistas, inclusive hasta musicales, tienen una herramienta que por fin pueden confiar. La salida que le da es tan buena como ellos. Si ustedes, por ejemplo, ven cómo eran los primeros ChatGPT 1 y ChatGPT 2, con eso no se podía escribir, no, no voy a decir una novela, no se podía escribir ni siquiera un correo electrónico. Así de borradamente inconsistente eran. Podía darte uno bueno, podía darte uno muy malo. Entonces ya llega un punto de, oye, por fin ya aprendieron lo suficiente como para poder escribir un correo. Ahora viene la pregunta, ¿podrá escribir una novela? ¿Hasta qué punto puede escribir una novela? Y es normal que mucha gente primero tenga un poquito de resistencia al cambio, estas herramientas de verdad me van a quitar mi trabajo. Otros es que, bueno, yo no conozco mucho de esta herramienta porque lamentablemente no he tenido chance de exponerme a ella, pero a medida que se han ido exponiendo le han ido perdiendo el miedo. Y respecto a por qué se ha hecho tan popular, me atrevo a decir porque por fin se logró romper esa barrera de hacerla fácil para el resto del mundo. Es decir, ustedes pueden ahora entrar a ChatGPT o a Google Bar, que está disponible aquí en Venezuela, porque ChatGPT necesita una VPN. Ustedes pueden entrar a Google Bar y pedirle, mira, dame una recomendación de cocinas para el día, es decir, recetas de cocina para y te le dan la lista de ingredientes que tienen en la casa y les puede pasar una lista y pues, ustedes perfectamente pueden discretizarla. Cuando hasta hace, por ejemplo, unos 3 4 años había que escribirlo de una forma muy específica, si no la máquina no lo entendía. Bien, aquí hay otra pregunta de Juan Riestra que dice que hasta qué punto es ético la sustitución de las personas por máquinas con inteligencia artificial. Bueno, una muy buena pregunta es, por ejemplo, el caso de hasta qué punto nosotros debemos reemplazar los caballos ¿cómo se llama? Con automóviles. Hay un punto donde siempre y cuando la respuesta final la está dando el ser humano, no veo por qué una herramienta adicional no debería más bien que nos apoye. Es decir, véanlo, sé que ustedes que son público más o menos joven, y si no son jóvenes, son jóvenes en espíritu, este, esto entra un poquito de pánico porque no le diga, oye, pero esto significa que estas herramientas nos van a sustituir, ¿hasta dónde? No, no, estas herramientas están aquí para hacernos el trabajo más fácil. La electricidad hizo más fácil la vida de los seres humanos, no solamente por el hecho de que bueno, teníamos por fin luz eléctrica en las noches, sino que cambió la rutina. Aquí nadie trabajaba por encima de las 7 de la noche porque no había ni siquiera con qué trabajar, porque la luz no servía, entonces no se podía, por ejemplo, estudiar. Esas cosas que ustedes pueden hacer ahorita, ponerse a estudiar a las 8 9 10 de la noche, 11 12 ver un video de YouTube, todo eso se lo debemos a la tecnología como la electricidad. Por ejemplo, yo crecí, ya se me va a caer la cédula de identidad, así que no me da pena. Yo crecí sin YouTube y sin, ¿cómo se llama? Sin Wikipedia, ¿sí? Para mí, estudiar un concepto era ir a la biblioteca, entre eso de la católica, que lo visité varias oportunidades, y ponerme a escarbar los libros que habían disponibles. Ustedes prácticamente hoy en día, con buscar una sola cosa en Google, las consiguen. Entonces,
¿Ustedes son más incompetentes que yo? No, más bien todo lo contrario. Ustedes se quitaron ese dolor de cabeza que para mí significaba, bueno, necesito averiguar sobre tal tema, voy a tener que perder un día en ir a la biblioteca a conseguir la información. Ustedes lo tienen en 30 segundos en el teléfono. Que esto lentamente y de una forma organizada lo vamos a ir arreglando, me atrevo a pensar que sí. Se hizo con la electricidad, existe un marco regulatorio para ella, existe un marco regulatorio ¿cómo se llama? Para la generación de contenido, dígase libros, videos, que lamentablemente la regulación va mucho más atrasada que los avances tecnológicos. Es cierto, pero no es la primera vez que pasa esto y no es la primera vez que después se ponen al día. Y inclusive hasta uno mismo lo puede hacer, por ejemplo, temas como los fake news, ya ustedes son mucho más veteranos identificando lo que, por ejemplo, hace 10 años. Ok, Abraham Lugo pregunta, ¿es posible generar prompts basados en sentimientos, gustos particulares o afinidades, basado en machine learning en cuanto a conceptos más humanos y sesgados hacia la asertividad? Sí, sí se pueden hacer, aunque no esperes que la salida que te vaya a dar la máquina sea realmente emocionalmente sensible. Hay algunas que en alguna de las tantas iteraciones podrán hacer una salida tan sensible como la que estés haciendo, aparte que tienes que expresar al fin y al cabo a través de imágenes o a través de palabras. Puede ser que como diría cualquier artista, el arte es subjetivo. Entonces es normal que la máquina también lo interprete de la forma subjetiva. Y la salida que dará también será subjetiva. Por eso es que me atrevo a pensar que el arte bajo ningún concepto será jamás sustituido por estas máquinas. ¿Que será complementado? Sí, totalmente. Seguramente yo me atrevo a pensar que la siguiente generación de inteligencias artificiales básicamente se irán adaptando en función del sueño dorado de todo artista. Como básicamente que si estás de mal humor y ves la imagen, la vas a ver diferente a si estás más feliz. Entonces la imagen puede justamente jugar un poco con tus emociones. Tal vez en este momento no se pueda desarrollar de una forma organizada, pero conociendo cómo es la tecnología, en un par de años tranquilamente será posible. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que es Paola Troncone, que es, ¿cuáles serían las consecuencias del uso masivo de estas tecnologías en educación en el mediano y largo plazo? Muy buena pregunta. Yo me atrevo a pensar primero que ya está aquí. O sea, la pregunta no es qué va a pasar, ya está pasando. Me atrevo a pensar, lo primero que tenemos nosotros como educadores es entender de que esto es una herramienta que tienen los jóvenes. Hay que incentivarlos a usarlas con responsabilidad, ¿no? La idea es que, claro, normalmente lo primero que uno debería de hacer, por ejemplo, yo lo hago en mis clases, es exponer a los estudiantes a las herramientas, cómo funcionan ellas, qué es lo que hacen, que se den cuenta de sus limitaciones. No, mira, usted le pide a la máquina, por ejemplo, hace un tiempo, ChatGPT no te hacía un resumen de noticias diarias. O tú le preguntabas, por ejemplo, dame un resumen de tal cosa, y la herramienta fallaba porque no podía buscar la información. Hoy en día ya lo puede hacer, una competencia, para que vean los límites, hasta dónde llega la tecnología, hasta qué punto ellos pueden confiar en ella, porque eso es algo que está. Pensar que, por ejemplo, va a sonar un poquito más de mi generación, eso de pedirle a un estudiante que no utilice la calculadora para hacer cálculos numéricos, lo único que hace es que el estudiante no puede hacer más ejercicio. Entonces viaja a la velocidad que lo que se permite su cabeza. Entonces no era bueno que lo estoy enseñando a entrenar, ¿no? Puedes entrenarlo con una cantidad de contenido, digas unos 20, 30 ejercicios de forma manual para que él agarre noción de lo que se espera del resultado, pero de ahí en adelante tienes que darle cada vez acceso a la calculadora, porque ahí va a descubrir más contenido. Oye, yo ya no tengo que trabajar, por ejemplo, con sumas de 3, 4 dígitos, que son más fáciles de manejar de forma mental o de forma manual, a puedo trabajar, por ejemplo, haciendo 17 dígitos, o lo que nos pasó a nosotros con los 14 ceros, eso que le quitaban a los bolívares. Sacar esas cuentas sin calculadora era casi que imposible. Bien, creo que nos da tiempo para responder un par de preguntas más, Osvaldo. Aquí Rashid dice, como la ética va de la mano con la racionalidad, en el caso de la racionalidad de la inteligencia artificial, ¿cómo se la podría definir? Ella adelanta una posible definición y pregunta qué opina sobre ella. ¿Se trataría de un tipo de racionalidad basada en opciones binarias sobre las alternativas producto de la información o datos que le demos a la máquina para optar por la solución más eficiente a la orden a ejecutar? Es interesante esa pregunta porque aquí viene un tema más, no es un tema más interesante, un tema más conceptualmente complejo. Claro, la respuesta es binaria porque lamentablemente para el punto de vista de nosotros como programadores es más fácil sí o no, por nada más allá de extremo.
Si ustedes tranquilamente podían trabajar con temas difusos de, bueno, ¿qué tan buena es esta respuesta de 0 a 100 puntos? Pero en este caso, ¿cómo trabajan esas inteligencias artificiales? Ellas realmente no están construyendo nada. Ellos lo que están haciendo, viendo probabilísticamente cuál es la siguiente palabra, la palabra que acaban de generar, en función de las primeras palabras que tú le diste, conocido lo que ellas ya han visto que hemos hecho nosotros como seres humanos. Entonces, como divertido la pregunta de, ¿será que la máquina está generando contenido, está generando conceptos? ¿O soy yo el que está generando conceptos cuando leo la respuesta? Entonces, si vieron ustedes lo que están desarrollando, lo que es, realmente lo que ha hecho es como casi que generar números aleatorios. Lo que pasa es que lo hace con palabras y la secuencia aleatoria es en base a lo que ha visto antes. Entonces, ahí la pregunta es, ¿son ustedes, ustedes, nosotros, los seres humanos? Ya me estoy separando de la raza humana. Nosotros como seres humanos estamos dando una definición a la salida que está dando. Porque normalmente lo que uno hace, por ejemplo, hace un ejercicio matemático, unas cuentas, por ejemplo, típicas cuentas de supermercado, la respuesta que uno se da cuenta es, bueno, estos números puede que me haya equivocado, pero son una buena aproximación de la realidad de lo que voy a pagar cuando llegue de la caja. Es más o menos lo mismo. Si esta definición realmente se acerca a lo que yo quiero, racionalmente lo que estoy buscando yo, que espero de la máquina, y en función de eso uno puede dar el pulgarcito arriba o el pulgarcito abajo. A mí me gusta mucho trabajar con temas de conceptos con las inteligencias artificiales porque uno puede ver si los conceptos están bien, los conceptos tienden a ser bastante explícitos, pues son conceptos, al fin y al cabo. Ahí uno puede darse cuenta que están buenas, están las máquinas. Es una forma de ayudarla a corregir, autocorregirse. Bien, aquí hay una pregunta repetida que hace Jocelyn Fernández y Eliel Guevara. Tiene que ver un poco con, ¿llegará el momento donde la parte de los robots puedan desplazar a los humanos? Me atrevo a pensar que no, porque el automóvil no reemplazó el caballo, solamente que lo sacó de las cargas y trabajos difíciles y lo puso ahora en un sitio que me atrevo a pensar que los caballos están más felices, que son en temas de deportes y bueno, viviendo su vida como caballito. Me atrevo a pensar que lo mismo va a pasar con esta tecnología, porque nos pasó con el teléfono celular, es decir, que el teléfono celular ha destruido a la humanidad de subjetivo. O sea, ha causado nuevos problemas y me atrevo a pensar que los robots generarán sus propios problemas que no ni siquiera los podemos ni imaginar. Aunque Y para hay, hacer, perdón. no sé si, Para cerrar, vamos con la pregunta de Edgar Ferreira. Otra vez hace una pregunta diferente. Dice, ¿será posible que algún día una inteligencia artificial sea capaz de una gran manipulación de alcance mundial sin que nos percatemos como especie del engaño? totalmente porque los seres humanos lo hemos hecho, como seres humanos. Es decir, nosotros, me atrevo a pensar no tanto en la inteligencia artificial, si están pensando así algo tipo Skynet de Terminator, que de repente decía crear una super red, ¿cómo se llama? De hiperinteligencia, pensando que, por ejemplo, creo que muchos aquí serán fanáticos de las películas de Marvel, alguna cosa de estas como Ultron, que tienen superpoderes computacionales, pero van a ser básicamente por aprendizaje humano. Lo bueno es que en la medida de lo posible, nosotros nos iremos haciendo cada vez más inmune a eso. De hecho, la educación justamente es una herramienta para pagar esos dilemas. Y es la parte bonita, es decir, me atrevo a pensar que sí, habrá alguna máquina que lo intentará en un futuro, pero nosotros la atajaremos en la mitad de camino y la podremos echar para atrás, porque ya lo hemos hecho. Excelente. Excelente, Osvaldo. Gracias por tu tiempo. La gente, los comentarios son todos muy positivos. Ay, gracias. Agradecidos con todo el público por su participación. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Verdad que es un placer haberlos acompañado. Espero que la presentación haya calmado a algunos y los que están ahorita un poquito más ¿cómo se llama? Preocupados, ansiosos por el tema de las tecnologías, todo lo contrario. Véanlo como lo que me atrevo a decir que es simplemente una cajita más en nuestro arsenal de herramientas de Genial. profesión. Nosotros los invitamos entonces para que se conecten el próximo miércoles a nuestra serie de Conecta UCAP. Hablemos de inteligencia artificial. La próxima semana, también en el mismo horario, a las 6 horas Venezuela, nos estaremos conectando con la red EduTIC AUJAL y hablaremos con Samuel Villegas de 2024-2030, qué hay para lograr modelos de educaciones inteligentes, viables, sostenibles y escalables. Entonces los invitamos el próximo miércoles para que se conecten nuevamente con nosotros y sigamos hablando de inteligencia artificial. Que pasen feliz tarde. Nos vemos la próxima semana.